Entonces, a mí me correspondió de este tema las características de Jesús como servidor. Y Jesús tiene muchas características. Un día a Billy Graham se acerca un muchacho y le dice: señor Graham, necesitamos que nos ayude con algo. Y él le dice: ¿qué pasó? Y le dice: nosotros nos han enseñado lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero no nos han enseñado cómo acercarnos a Jesús. Y nosotros queremos a través de esta serie enseñar cómo poner en práctica la vida de Jesús. Amén. Entonces, yo he tomado en esta noche 5 características del servicio a Jesús, porque Jesús tiene muchas características, pero en su servicio yo he tomado en esta noche 5 características de él. Y quiero que usted, mientras está ahí sentado, si trajo su Biblia, quiero que abra su Biblia en 1 Juan 15:13. No la voy a abrir en el Salmo 152. No, esta noche sí vengo a predicar de verdad. No, sí. Juan, los evangelios, perdón. Juan 15:13. San Juan 15:13. Amén, ¿estamos ahí? Bueno, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo voy a volver a leer porque es muy cortico. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, muchachos, mucho antes de que Jesús comenzara su ministerio como predicador, haciendo milagros, sanidades, sanando enfermos, ciegos, todo esto, Jesús desde muy muchacho servía a Dios. Y, y la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Yo me imagino que muchas veces habían mamás que usaban a Jesús como objeto de referencia. Me imagino que de pronto habían mamás que le decían a los muchachos: hijo, pero usted, ¿por qué no es como ese muchacho Jesús? Véalo, ese muchacho va a la iglesia, ese muchacho usted lo ve orando, ese muchacho usted lo ve que es muy responsable, que es respetuoso con las personas. Y Jesús, yo llego a pensar que no fue ni uno, ni dos, ni tres, sino fue muchas veces el punto de referencia. Así que dice primera de Juan 15:13, que ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. Y Jesús mostró su amor por nosotros al ir a la cruz a pagar por nuestros errores. Jesús llegó a la cruz, Jesús vino y fue a la cruz con el único propósito de que nosotros tuviéramos una salvación. Pero Jesús le tocó pagar un precio muy, muy alto por eso. Así que Jesús fue y murió en la cruz y pagó por nuestros errores, por nuestras acciones malas. Para ponerles un ejemplo sencillo de esto, es como si a nosotros nos dijeran: miren, hay un hombre que acaba de cometer un homicidio, acaba de ir a un lugar y acaba de poner una bomba y murieron muchos niños, murieron muchas personas, y ese hombre lo capturan, y ahí, la única manera de que ese hombre sea liberado de ese castigo que merece es que uno de nosotros vaya y dé la cara por ese hombre. Yo estoy seguro que ni usted ni yo lo haríamos, pero Jesús no lo hizo por uno, Jesús lo hizo por muchos. Delante de Dios todos los pecados son iguales, tanto como el que roba como el que miente. Eso es pecado y punto. No hay más delante de Dios. Nosotros debemos amar a las personas y no juzgarlas. Jesús amaba a las personas. Yo llego a pensar que en algún momento cuando Jesús predicaba, había alguien que en algún momento le dijo: oiga, Jesús, ¿y por qué no me hace esta mesa? Y él: bueno, yo se la armo, yo se la hago. Y el día del pago el hombre pues se lleva a la mesa y le dice: Jesús, no tengo la plata completa, pero aquí le dejo. Y después vengo. Y Jesús: bueno, sí, después viene y me paga. Y nunca vino. Y Jesús, cuando estaba predicando, lo vio. Y Jesús no lo ignoró, Jesús lo amó, Jesús lo aceptó. Si no, pues miren a Jesús y Judas, ¿no? Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así no lo dejó de amar. Nosotros no debemos rechazar a las personas, sino debemos amarlas para que ellos se acerquen a Dios. Cuando nosotros juzgamos a las personas y ellos no se van a acercar a Dios, sino que se van a alejar.
Eso hacía Jesús, para que las personas se acercaran, los amaba, no importando quién fuera. Otra característica que yo veo en Jesús es la misericordia. Marcos 1:40 al 41. Amén. Dice, el título dice Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Quiero, sé limpio. Un hombre en algún momento llega a escuchar de la fama de Jesús, en algún momento llega a escuchar que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús da poder. Así que este hombre enfermo de la lepra ve a Jesús y va hasta donde Jesús y se arrodilla y le dice, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extiende su mano y Jesús no le dijo, no, pues tal vez. Jesús lo extiende y lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Jesús conocía por todo lo que este hombre había pasado. Es muy probable, yo sé que la Biblia no lo dice, pero déjeme divagar un poco en esto. Y es muy probable que este hombre no solamente tenía una enfermedad, no solamente había perdido su salud, sino que había perdido mucho más que esto. Este hombre tal vez tenía esposa, tenía hijos, tal vez vivía con sus papás, era un muchacho, pero este hombre tuvo que haberse alejado de su familia, porque los leprosos no pueden estar cerca de las personas, porque es una enfermedad muy contagiosa. Así que este hombre, para los 31 de diciembre, para los 24, él no podía acercarse a su familia, aunque él quisiera. A lo lejos veía ya los juegos pirotécnicos, a lo lejos veía en la iglesia cruzada cristiana los cultos de jóvenes. Así que él no podía acercarse aunque quisiera, y su familia tampoco podía acercarse a él aunque él deseara. Así que este hombre realmente vio una verdadera tragedia. Este hombre hacía mucho tiempo que no tenía una muestra de amor. Nadie se acercaba para darle la mano y decirle, Cristo lo ama, o Dios tiene algo con usted, o Dios puede sanarlo. Este hombre nadie podía acercarse a él. O ellos vivían solos o vivían con otros leprosos. Me acuerdo que hace unos años en Agua de Dios hubieron muchos leprosos. Así que la gente sabía que allá vivían leprosos y la gente iba y dejaba comida, dejaba ropa en un cierto punto. Y después se alejaban y se iban y los leprosos no venían. Pero cuando ellos veían que la gente se alejaba, iban y recogían esas cosas. Ni siquiera se podían juntar. Así que así de terrible era esto. Y Jesús cuando lo ve arrodillado, Jesús extiende su mano y lo toca. Jesús lo toca y Jesús desde lejos lo pudo haber visto y pudo haber dicho, hey, sé sano. O Jesús le pudo haber dicho, hey, ve, báñate al río Jordán, allí vas a ser sanado. No, Jesús lo ve y Jesús deja que él se acerque a él. Y cuando él se acerca, Jesús extiende su mano y lo toca y dice, quiero sanarte, sé limpio. Así que no importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que tú estés pasando, porque no conozco tu corazón, más Jesús, más Dios sí lo conoce. Así que si nosotros vamos a Jesús y nos arrodillamos, postramos nuestro corazón ante Él y le decimos, Jesús, límpiame. Jesús, tengo algo en mi vida que me está estorbando, que me impide acercarme a ti. Jesús, tengo este problema, tengo esta enfermedad, o Jesús, tengo problemas en mi casa. Si nosotros vamos, el Señor no va a decir, bueno, sí, después yo miro qué hago. Jesús al instante, como este hombre, va a decir, quiero, sé limpio, sé sano, yo te ayudo. Amén. Y la tercera característica que yo veo en Jesús es el ejemplo. Hombre, si alguien era de ejemplo, era Jesús. Yo quiero que usted me acompañe allí a Hechos 1, capítulo 1, versículo 1. Cuando usted esté allí, usted va a decir amén cuando encuentre el versículo. Amén. Bueno, ya está. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. Eh, Jesús comenzó a hacer y después a enseñar. Lucas, escritor de Hechos también, a un discípulo llamado Teófilo, le escribe, le escribe otra vez a Teófilo y le dice, oiga Teófilo, en lo primero que le escribí, quiero volverle a contar algo más de Jesús y algo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si algo hacía Jesús era que Él enseñaba. Cuando usted lee la Biblia allí en Mateo 5, 6, 7 y 8, va a encontrar que Jesús da allí un sermón y dice que es el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. Y Jesús muestra allí cómo amar a las personas, cómo hablar con Dios, cómo relacionarnos con las demás personas, qué hacer cuando alguien nos falla, qué hacer cuando alguien nos hiere. O también Jesús nos muestra qué hacer frente al afán de la vida, ¿no? Porque los muchachos o uno se afana y uno dice, Dios mío, pero ¿qué va a hacer de mi vida el día de mañana? Y Jesús allí enseña a cómo no afanarnos, a cómo ver que las aves de los cielos no trabajan, no siembran y Dios las sustenta. Así que cuando Jesús termina de dar estos discursos, estas predicaciones, estos mensajes, dice la Biblia que la gente se maravillaba, se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como lo que él decía, realmente sí, él lo cumplía. Y la gente, si de algo estaba cansada, era de que la gente fuera hipócrita. Los religiosos, los fariseos, los escribas, las personas que en ese tiempo estaban puestas para enseñar la palabra, para enseñar la ley, para enseñar el camino de Dios, la gente estaba totalmente cansada de ellos. Ellos sabían que el día donde se reunían para el culto, ellos sabían qué clase de personas eran. Ellos sabían que ellos enseñaban la ley en ese tiempo, el Pentateuco, pero ellos sabían que en la semana ellos no vivían conforme a lo que enseñaban. De pronto Víctor le enseñaba la palabra y Víctor pensaba, pero ¿qué me viene a enseñar a mí de respetar a los papás? Sí, yo la semana vi a este doctor de la ley, supuesto doctor, irrespetando a los papás y hasta le alzó la mano al papá, ¿qué es eso? Y entonces la gente decía, hombre, sí, mire, no, Jesús realmente enseña lo que Él predica, Él lo vive porque nosotros conocemos a Jesús desde que era un niño y sabemos la vida de Jesús, cómo era Jesús. Y la gente veía la diferencia entre los doctores de la ley y Jesús. Amén. Dice, dice un comentario que las palabras son enanos, pero los ejemplos son grandes gigantes. Cuarta característica que yo veo en Jesús acerca de su servicio es la justicia. Lucas 5:32. Amén. Dice Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién está hablando aquí nomás? Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando un cristiano falla, cuando una persona que conoce a Dios o busca de Dios o está asistiendo a los cultos de jóvenes, llega y comete un error, la solución no es decir, hombre, pues yo ya fallé, yo para qué voy al culto de joven si no, esta semana mire todo lo que yo hice. No, pero la semana pasada también y la antepasada. No, yo para qué voy si yo estoy mintiendo. No, cuando un cristiano falla, o muchachos, ustedes que están asistiendo, tal vez usted lleva un mes asistiendo, ha venido 1, 2, 3 cultos. Cuando cometemos errores, la solución no es alejarnos de Dios, porque cuando una persona se aleja de Dios, por inercia, por lógica, se va a seguir apartando de Dios. Así que Jesús, que lo sabe todo, ya conocía esto de antemano y él dice, no he venido por justos, sino por pecadores. Y todos somos pecadores, todos cometemos errores. La Biblia dice que aún los discípulos a quienes Jesús enseñó, ellos, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, el profeta, luchaba con pasiones, luchaba contra su cuerpo porque le pedían cosas que no le agradaban a Dios, como luchamos usted y yo. Amén. Cuando Pedro niega al Señor, no fue ni una ni dos, sino fueron 3 veces que el apóstol Pedro niega al Señor Jesús. Hombre,
Si alguien conocía a Jesús, si alguien había sido instruido por Jesús, era el apóstol Pedro. Jesús le tenía confianza al apóstol Pedro. Un día Jesús dijo, hey, acompáñenme allí al monte a orar. Y los discípulos iban con él y Jesús dijo, no, 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 me va a acompañar él y Pedro, no más. Entonces los discípulos, uy, pero vea, Pedro sí, en la rosca santa siempre. No. Y nosotros, pero Jesús, no, 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 él y Pedro. Así que Jesús le tenía gran confianza a Pedro. En algún momento Pedro da una declaración y Jesús, bienaventurado Pedro. Así que Pedro niega al Señor 3 veces. Más de 3 años Jesús enseñándole, más de 3 años Jesús teniéndole paciencia, más de 3 años aguantándose los regaños, aguantándose esas exhortadas. Y este hombre, el día que van allí, tienen a Jesús, niega al Señor. Hombre, ¿y saben qué hace Pedro? Pedro no dice, no, pues yo ya le fallé al Señor, pues me voy a arrepentir. Voy a buscar a Dios y me voy a arrepentir. No, Pedro sale y se va por allá a pescar. Jesús le dijo, después de que yo muera y resucite el tercer día, ustedes van a estar orando, ustedes van a estar enseñándoles a otros lo que yo les he enseñado. Ustedes van a ir a otros lugares a compartir el mensaje de Dios, el evangelio. Ese era el propósito de ellos. Pero Pedro no, Pedro falla y Pedro dice, no, pues ya que, hola, yo tan mentiroso, hola, y no, y toda la gente que estaba ahí. Dice la Biblia que Pedro maldijo, dijo una palabra muy fea cuando le dijeron, oiga, no, usted sí estaba con Jesús, mire, usted habla como Jesús, usted se viste como ellos, usted tiene cara evangélico, le dijeron a Pedro. así que Pedro dice, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Que sí, que usted estaba con él, que no, que sí, y echa semejante grosería. La Biblia no dice que es una grosería, pero él maldijo. Así que dijo una palabra muy fea y él sale corriendo y llorando. Así que cuando Jesús resucita y allí a lo lejos Pedro está por allá pescando allá con sus pescados, entonces el apóstol Pedro y los otros dicen, uy, el maestro está allá. Y entonces Pedro, ¿y ahora qué hago? No. Entonces llega el apóstol Pedro a la orilla donde estaba Jesús. ¿Y saben qué fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús cuando lo vio? Jesús no le dijo, entonces ¿qué, Pedro? No, me traicionó, ¿no? Usted sí, no, yo sabía que no podía confiar en usted. No, Pedro, pero usted sí, tanto que le enseñé, Pedro, no. Jesús no le dijo, Pedro, pero ¿qué le pasó? No, usted sí es mucho mentiroso. No, Pedro, yo pensé que usted era diferente, no. Pero vea, me negó y 3 veces y tras del hecho dijo semejante grosería, Pedro. Yo lo escuché allí cuando me estaban azotando. Así que no, Jesús no hizo eso. Cuando Pedro se acerca, Jesús le estaba cocinando un pescado. Jesús hasta le tenía comida. Así que cuando nosotros le fallamos al Señor, no hay por qué alejarnos. Hay que acercarnos a Jesús porque Jesús tiene ese alimento que nos va a restaurar. Amén. Jesús tiene esa comida, esa bebida espiritual que nos va a restaurar. ¿Y quién de los que estamos aquí, quién de los que le ha servido al Señor no le ha fallado al Señor? No ha cometido errores, no se ha equivocado. Todos se han equivocado. Todos hemos cometido errores. Así que la solución cuando fallemos no es alejarnos de Dios. Eso, claro, no es de pronto decir, pues entonces yo fallo y como el Señor es misericordioso, entonces oro y ya, yo empato. No, esa no es la forma de Dios. Ese no es lo que Dios quiere. Pero si usted falla, si usted comete un error, si usted en esos días, ojalá no pase, pero sé que va a pasar. Nosotros vamos a fallar el día de mañana. ¿Cómo? No sé. Pero vamos a cometer errores. Así que no diga, no, pues ya que yo para qué vuelvo al culto de jóvenes. No, y yo me peleé qué día con Danixa. ¿Para qué? No, usted siga buscando de Dios, porque Dios es el que hace el proceso, pero si nos dejamos moldear en las manos del Señor, así como Dios moldea, como Dios maneja esa masa. Amén. Entonces, no hay por qué alejarnos de Dios. Aún si usted en esta noche siente que usted es demasiado sucio para acercarse al Señor, o siente que de pronto en su corazón dice hay suciedad y aquí este lugar es tan limpio, huele a rico, aquí está la presencia de Dios y mi vida ¿cómo está? No se sienta así, no escuche esas palabras mentirosas del enemigo, porque esa persuasión siempre procede del enemigo. Jesús siempre está ahí diciendo, quiero limpiarte, quiero tocarte, quiero darte de nuevo ese alimento espiritual para que continuemos juntos. Amén. Quinta característica que yo veo en Jesús es Filipenses 2:5-8.
personalmente me gusta muchísimo este versículo. Amén. Sigamos ahí. Dice Filipenses 2:5 al 8. ¿Ya llegamos? Haya pues en vosotros, ¿en quién? En ustedes, en nosotros, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, miren lo que hizo él, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí este pasaje nos habla de que Jesús es igual a Dios, en forma de Dios, semejante a Dios. Si alguien tenía de qué picárselas, era Jesús. Cuando Jesús era niño y de pronto llegaba un muchacho, y de pronto llegaba un muchacho todo picado, un muchacho de esos que uno ve por ahí en XTZ, con Di Mario en la mano, va a pagar y saca un fajo de billetes como así, no mentiras. Pero sí, eso uno los ve por ahí, hay muchos así, a pantallar. Y de pronto llegaba un muchacho por ahí, todo así de esos, y llegaba en la última carroza que sacaron en Israel, en las últimas sandalias que vendían en el safari de esa época. Y llegaba donde Jesús y ve a Jesús, son del safari. Y entonces Jesús, ¿usted qué le pasa? Yo soy forma de Dios, igual a Dios, mis pies están bruñidos de oro. Este man, ¿qué le pasa? Que viene a dárselas. Si alguien tenía que dárselas, pues era Jesús. Jesús no le importaba eso. Jesús, no, pues yo lo tenía todo y lo tengo todo. Yo le oro a papá y papá me da unas mejores que esas. Así que yo me acuerdo que un día un pastor me contó que un día él fue mandado, enviado con su esposa, con sus hijos a una iglesia ya lista. Le dijeron, vaya, usted va a ser ahora el pastor de esa congregación. Él dijo, bueno, listo, yo voy. Entonces él fue y llegó allá, y entonces él se instaló, y entonces en ese día tenían culto. Y él dice que él con su esposa empezaron a arreglar el salón, empezaron a barrer, a mover las sillas, y ya estaban casi que terminando cuando llegan los sugieres. Llegan los sugieres y eran 3. Y cuando lo ven le dicen, pastor, ¿usted qué está haciendo? Dice, ¿yo qué estoy haciendo de qué? Sí, pastor, ¿usted qué le pasa? Suelte esa escoba, deje esa escoba ahí, eso es trabajo de nosotros. Dice, ¿perdón? Sí, deje eso ahí a un lado, eso es para nosotros. Y le dijo, no, señor. Me acuerdo que me dijo que se llamaba Carlos. Le dijo, no, Carlitos, así no es. Le dijo, entonces el día que Dios lo lleve a usted como pastor a algún lado, ¿usted ya no va a volver a barrer? ¿Usted ya no va a volver a acomodar una silla? ¿Usted ya no va a volver a recibir a los hermanos en la puerta? Le dijo, no, señor, yo también soy un servidor, así que déjeme. Muchas veces nosotros vemos que la gente le dan un cargo, consigue un buen trabajo, y eso se pega en la crecida del siglo. Usted y yo lo hemos visto muchas veces. Gente, me acuerdo un muchacho que trabajó conmigo y era empleado de nosotros. Y el muchacho era muy bien, hasta que se fue por a Bogotá, estudió su carrera, y después llegó y ese muchacho ni me saluda. Después de que éramos súper amigos, después de que yo le decía, flaco, ¿qué va a hacer esta semana? Él me decía, no, tengo que hacer esto. Y él decía, no, camine. Lo invitaba a algún lado y él decía, pues vamos. Y era una muy buena persona ese muchacho. Pero hizo su carrera y se volvió lo más crecido que yo he podido ver hasta el día de hoy. Así que para mí, como nosotros veíamos en este video, cuando en una noche antes de que Jesús fuese a la cruz, antes de que Jesús fuese, dice la tradición, la última cena. No, esa no es la última cena. Antes de que eso pasara, Jesús muriera, Jesús les dijo a sus discípulos, cuando estaban comiendo, ya estaban terminando todos, ya se estaban comiendo el pan del oasis. Entonces ellos estaban ahí y Jesús empieza a alistar un balde con agua grande y una coca. Y de pronto los discípulos, ¿pero qué está haciendo? Y ellos, no sé. Así que Jesús llega y toma una toalla y se la amarra, se la pone acá, se la amarra. Y Jesús llega a donde está el primer discípulo. Y Jesús, sin decirles nada, desata su calzado, el del primer discípulo, lava sus pies. Y de pronto Jesús empieza a secar los pies de los discípulos. Y entonces así con el primero.
Y después Jesús va a donde está el otro. Y también Jesús lava los pies del otro. Y luego con el último hasta que pasa con todos. Si alguien no tenía por qué lavarle los pies a ellos era Jesús. Pero Jesús lo hizo para mostrarnos que el servir no es una carga, el servir es un privilegio. Que cuando nosotros servimos a Dios, Dios lo recompensa en gran manera. Así que, muchachos, si alguien realmente no merecía lavarle los pies a ellos, que tenían callos, estaban sucios, tenían esas uñas puercas, hasta le olían a feo. El apóstol Pedro era un hombre muy tosco, así que tenía tal vez hasta hongos en esos pies. Así que Jesús lava esos pies y Jesús los lava y los limpia con amor. Jesús nos muestra que el servir no es una carga, es un gran privilegio. Dios es testigo y yo sé que Dios está aquí. Y Dios sabe que cuando yo llegué acá a Mariquita, una de las cosas más difíciles para mí fue el llegar a un culto y sentarme y quedarme quieto. Yo sabía que estaba participando, sentándome, asistiendo, pero por dentro mi corazón se remordía, yo no sabía qué hacer. Yo miraba a todos, yo veía allí los ujieres, yo veía los del sonido para un lado, para el otro, yo veía a Víctor, yo veía a Dayana y los veía y por dentro yo que me comía las uñas. Y Dios sabía que para mí era tan difícil. Yo llegaba y empezaba a arreglarme a las 5 de la tarde. A las 5:30 ya estaba totalmente listo, esperando. Yo decía, no, me demoro 10 minutos en llegar. A las 5:30 ya estaba listo. Para mí eso fue tan difícil, tan complejo. Y no lo digo para exaltarme, no lo digo para gloriarme, no lo digo para decir, oiga, mire, no, él sí es. Eso lo digo porque es que el servir es un gran privilegio. Cuando nosotros servimos, nos estamos comparando con Jesús. Y cuando nosotros nos comparamos con Jesús, estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, a servir. Cuando nosotros servimos, hay otros muchachos que van a llegar a los pies del Señor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Cuando nosotros vamos en la calle y vemos una persona que de pronto nos dice, a mí se me acerca mucho la gente y me dice, deme plata. Yo no les doy plata, yo les doy comida. Así que, y si usted les da plata, no lo haga, déles comida, es mucho mejor. Y cuando nosotros hacemos esto, de pronto hay alguien que de pronto uno dice, pues eso es algo normal, pero hay alguien que nos está viendo. Cuando nosotros vamos en la calle o estamos en la universidad o estamos en el colegio y de pronto alguien llega y se nos levanta y nos dice, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces usted se la viene a picar acá de qué, nos dice y se nos encara así. Y usted dice, sabe, yo no me voy a poner a discutir con usted, porque es que la gente me está viendo, los muchachos me están viendo, y si yo me igualo con usted, la gente va a ver que en mí no mora Cristo. La gente va a ver que yo no realmente soy un mentiroso como los doctores de la ley. La gente se va a dar cuenta que realmente yo no estoy haciendo nada. Así que usted dice, ¿sabe? No, así me digan gallina, yo doy la vuelta y me voy, solamente por servir a Jesús. No necesitamos estar nombrados en algún ministerio para servir a Jesús. Oiga, muchachos, usted que de pronto dice, oiga, no, pero no, yo no estoy nombrado en ningún ministerio, no tan chévere allá Víctor cantando siempre y todo. O vean a Daniela ahí y toca la batería y Juan. Y yo no, nosotros servimos a Dios de muchas maneras. Solamente con el hecho de que usted esté aquí esta noche está sirviendo a Dios porque está prestando su corazón, está prestando su oído a Dios, a la palabra de Dios. Amén. ¿Saben qué es lo que más admiro de Jesús o lo que más maravilloso me parece de Jesús? Yo, no vaya usted, voy a ir a Juan 2:1 y quiero leerle este versículo ya para terminar. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Saben que el servicio de Jesús no acabó cuando Él fue allí a la cruz y murió y resucitó y fue exaltado a los cielos? El servicio de Jesús no ha acabado aún. Jesús sigue allí a la diestra del Padre, todos los ángeles le sirven, pero ahí está Jesús diciendo, Padre, mira a María del Mar, Señor, esta semana, mírala, ayúdala, Señor, con sus trabajos. O Señor, mira a Sebastián, Señor, míralo, ayúdalo, por favor. O Señor, mira allí a Dayana, Señor, guárdala. Allí está Jesús orando, intercediendo por nosotros. O cuando vamos nosotros y decimos, yo, Padre, fallé, cometí un error. Allí está Jesús diciendo, Padre, ten misericordia de Harold. Esta semana falló, Señor. Perdónalo, Señor.
Ahí está Jesús intercediendo por nosotros, intercediendo por la humanidad. El trabajo de Jesús no ha acabado. Así que el trabajo de nosotros no acaba, el trabajo de nosotros comienza. Así que le animo, muchachos, para que sirvamos a Jesús, para que sirvamos a Dios. De muchas formas podemos servir a Dios, solamente con el hecho de guardar nuestra postura como cristianos, como hijos de Dios. Así como dijo el apóstol Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.